Así es que dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, y el justo es todo aquel que ha recibido a Jesús, que ha nacido de nuevo. El justo por la fe vivirá, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De tal manera que la fe es importantísima, es necesaria. La fe es el vínculo, es la manera en la que nosotros podemos caminar en la voluntad de Dios, en el poder de Dios, caminar en la palabra. Y sin la fe, el creyente no podrá tener éxito, de tal manera que sin la fe, el creyente quedará vulnerable a toda clase de adversidad y de problemática y de situaciones difíciles que las personas de este mundo están enfrentando y están sufriendo. Pero el creyente ha sido llamado más que vencedor, pero no puede ejercer esta bendición si no es a través de la fe. Dios, dice la Escritura, que tiene cuidado de nosotros, pero tú no puedes aprovechar de esta bendición de la fidelidad de Dios si no es a través de la fe. Dios nos amó y envió a su Hijo para que muriera por nosotros, pero si no es a través de la fe, tú no puedes aprovecharte de la salvación que Cristo nos otorgó por gracia. De tal manera que si un incrédulo no puede tener la oportunidad de creer, es decir, rechaza, no va a poder tomar provecho, ventaja, bendición de la obra terminada de Jesús en el Calvario. Y si el creyente nacido de nuevo no está acostumbrado a vivir por fe y no entiende la necesidad de vivir por fe, entonces prácticamente está descalificado para caminar en poder y cumplir su propósito y la razón de su existencia en este mundo. Va a sufrir no la tribulación por el evangelio, pero la tribulación por andar en la carne, porque caminar en la fe es caminar en el espíritu y caminar en la carne es caminar sin la fe. Así es que el creyente también tiene que entender que si hay incredulidad en su vida, entonces la fe no va a poder tener margen de acción, no va a poder moverse. Recuerda que la fe no mueve a Dios, sino que Dios ya se movió y está esperando que tú y yo nos movamos. Cuando tú y yo nos movamos, Dios se mueve con nosotros, su poder se mueve a través de nosotros, pero Él ya hizo todo lo necesario, ya hizo su parte para que tú y yo respondamos positivamente a través de la fe a su palabra. Y entonces, cuando hay incredulidad, que es una fuerza que merma la fe, que se opone a la fe y que hace que la fe no pueda operar en el poder de Dios, entonces el creyente va a vivir vulnerable, va a vivir sin éxito porque no va a poder apropiarse de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y la fe tiene que ver con permanecer en la palabra, con oír la palabra de Cristo. La fe no es haber oído la palabra, sino la fe es oír la palabra de una manera continua. Y esto de oír tiene que ver no solo con escuchar con tus oídos, no solo con ponerla delante de tus ojos, no solo con ponerla en tu boca, pero es importante que para que la fe se active, para que venga la fe, la palabra sea concebida en el corazón, sea creída en el corazón. Que nosotros podamos permitir que la fe la conozcamos, la entendamos correctamente para creerla correctamente. Y este proceso definitivamente que se lleva escudriñando la palabra, definitivamente que se lleva leyendo la palabra día con día de una manera diaria, en base diaria, definitivamente que sí, si no, pues ¿cómo es posible? Pero además necesitamos aprender a meditar la palabra, a sacarle el provecho a la palabra, a través de un versículo, dos versículos, dependiendo del área en la que nosotros estemos trabajando en la palabra, en la fe, de acuerdo a cualquier área de nuestra vida, pero necesitamos meditar la palabra, recordar la palabra, volverla a declararla, rumear la palabra, hasta que la palabra sea entendida más y más. Recuerda que un versículo puede tener tanto entendimiento y puede hacer que la fe se ejercite de una manera tan extraordinaria que inclusive
tú puedes tomar provecho de ciertos versículos hoy en día y el día de mañana puedes tomar esos mismos versículos y tomas provecho de una manera diferente, porque la palabra es viva y eficaz. Así es que permite que la vida y el poder de la palabra, la eficacia de la palabra, causen fruto en tu vida a través de que la palabra renueve tu mente y sea concebida en el corazón. Medítala, permite que ella produzca, que ella te avive, que el Espíritu de Dios te avive a través de su palabra para que la fe sea puesta en acción a través de nuestras vidas. Es muy importante que nosotros permanezcamos en la palabra, que la palabra nos domine. La palabra tiene que abundar en nuestros corazones. La palabra tiene que abundar en nuestros corazones. Si a un propósito tienes que hacer para este 2021, más allá de ganar peso, más allá de emprender un negocio, más allá de estar bien con tu familia, más allá de tus deseos de ayunar o tus deseos de orar, yo te recomiendo que uno de tus primeros deseos sea inundar tu mente y tu corazón con la palabra de Cristo. Por eso, esta es la representación de la palabra que salió de la boca de Dios, de la palabra de Dios que es viva y eficaz. El logos se comprende de la palabra general, pero el rema es dentro de ese logos la palabra que tú estás concibiendo, que tú estás conociendo, entendiendo correctamente, creyendo correctamente para que produzca el fruto que Dios puso, la vida, la eficacia que Dios puso en ella. Amén. Así es que nunca es tarde para escudriñar la palabra. Yo te recomiendo que si tú estás interesado en leer la palabra, en leer la Biblia toda desde el principio y hasta el final, tú consideres una disciplina para hacerlo en la mañana, al mediodía, en la tarde, pero eso que sea muy aparte de escudriñar la palabra en ciertos versículos, de acuerdo a ciertas áreas de tu vida en donde tú sepas que el Señor te está hablando, si es en la familia, si es en las finanzas, si es en las relaciones matrimoniales con tus hijos, o en general, o a través de predicar el Evangelio, de servir, del poder de Dios, de la sanidad, del bienestar, cualquier área que sea en tu vida, tú escudriña la palabra y dedica otro tiempo particular a sumergirte en la palabra, para que tomes versículos de un lado y tomes versículos de otro. Puedes consultar a través de del internet, puedes consultar a través de las concordancias. Las Biblias también traen algunas concordancias, pero respecto a un tema podemos encontrar 5, 10, 15, 20, 30 versículos que nos revelen la verdad de Jesucristo, lo que Jesucristo ya nos concedió y nos otorgó en la cruz del Calvario. Recuerda, toda la palabra tiene que ser filtrada, tiene que ser entendida a la luz del Evangelio de Cristo, a la luz de que Cristo murió y resucitó para salvarnos por su gracia y su justicia, no a través de intentar hacer y obedecer para lograr obtener la bendición. Las religiones quieren ponerte acciones, quieren ponerte que tú trates de lograr hechos, obras, y una vez que las logras, vas a poder adquirir el beneplácito o la bondad de Dios. Pero el Evangelio es todo lo contrario, porque el Evangelio no es por obras, sino es por gracia. Amén. Así es que la obediencia, la santificación es un fruto de lo que tú y yo ya somos en Cristo. No es el requisito para que Dios te bendiga, sino es por causa de que Dios ya te bendijo en Cristo Jesús con toda abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Tú puedes, a través de la palabra, de la fe y del Espíritu Santo, siendo guiado por Él, caminar en obediencia a la verdad, caminar en santidad, apartado para el Señor, en el nombre de Jesús. Bien, ahora, si quieres acompañarme, por favor, vamos a ver algunos versículos muy interesantes y te pido, por favor, que me acompañes leyendo primero Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. ¿Qué dice la escritura en Lucas 18? Si quieres puedes leer el contexto en tu casa,
pero particularmente quise solo echar mano de este versículo. Dice Lucas capítulo 18, versículo 8. Dice, yo os digo que hará presto la venganza para ellos, empero el Hijo del Hombre, cuando viniere, ¿hallará la fe en la tierra? Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará la fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre viniere, y aquí está hablando Jesús. Jesús estaba en la tierra, Jesús ya había venido, así es que ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? Cuando Él vuelva por segunda vez, cuando Él vuelva por su iglesia. Y la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Y este versículo no está siendo específico para los creyentes, sino es un versículo en general acerca de los hombres. Pero particularmente, ¿cómo podemos tomar provecho de este versículo? Dice el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La fe, recuerda que es la esperanza de lo que se espera. Y la esperanza y lo que se espera, perdón, la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Y esa certeza no puede ser una certeza genuina o divina si no está esperando lo mejor de Dios de acuerdo a su benignidad y a su bondad, de acuerdo a su salvación, a su gracia, a su justicia. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, es decir, quedar convicto por lo que no se ve. ¿Cómo podemos entender esto? Quedar convicto por lo que no se ve. Cuando habla de lo que no se ve, está hablando de lo que no vemos aquí, en los sentidos, en este mundo natural, pero estamos puestos sostenidos o convictos, atrapados en el hecho de que en el mundo espiritual lo estamos viendo, disponible, listo para que se manifieste en este mundo natural. Amén. Entonces, la fe tiene que ver con la certeza de la benignidad de una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es tan importante conocer la palabra, permanecer en la palabra, sobreabundar en la palabra, sumergirnos en la palabra para entender el corazón de Dios, el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo. Y por eso también es importante que a través de la palabra, por la fe, es decir, creyendo correctamente, nosotros podamos entender qué es lo que ya somos en Cristo, quién es Él, qué fue lo que Él hizo y qué es lo que ya somos en Él, qué es lo que Él nos llamó a tener, a poseer y a hacer. De tal manera que conociendo la palabra correctamente, nosotros podamos quedar convictos de lo que espiritualmente ya fue delegado, concedido, otorgado, dado, entregado a nosotros, para que nosotros por la fe lo tomemos y lo hagamos que se manifieste en este mundo. Por eso la fe habla a las cosas que no son como si fueran. No habla a las cosas que no existen en ningún lado, ni en el reino espiritual ni en el material. No, no, no. Habla a las cosas que ya existen en el reino espiritual, pero que no existen en el reino natural, y la fe permite que se haga la transferencia. La fe es el vínculo, es el puente que transfiere del reino espiritual al reino material todas las cosas. Ahora, ¿por qué hago estas señales acá de este lado? Bueno, es como para tratar de simbolizar el reino espiritual, pero el reino espiritual se encuentra aquí. Se encuentra acá también, en los cielos, definitivamente que sí. Pero Dios nos dio su espíritu y nos dio un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Recuerda, el ser humano es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y al nuevo creyente se nos fue dado un nuevo espíritu.
Así es que tenemos un nuevo espíritu, la misma alma y el mismo cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo venga, tendremos un alma nueva, un espíritu nuevo, perdón, un alma nueva, un cuerpo glorificado nuevo, así como nuestro espíritu ya es nuevo. Nuestro espíritu va a seguir permaneciendo como es hasta ahorita si somos creyentes nacidos de nuevo. Porque además de que nuestro espíritu es un espíritu nuevo en la justicia, creado en la justicia y santidad de la verdad, el espíritu de Cristo vino y se hizo uno. Así es que Cristo mora en nosotros en eternidad, en una unidad perfecta. Cuando el Señor Jesucristo venga, seremos llevados con todo y cuerpo, pero en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán glorificados. Y cuando un creyente en Cristo Jesús, un creyente genuino en Cristo, fallece, su espíritu sale de su cuerpo duerme, por decirlo así, pero su espíritu es el mismo espíritu que tenía, está siendo un creyente nacido de nuevo, en una perfecta unidad con Cristo, y simplemente sale del cuerpo, pero sigue con Cristo. Ya está con Cristo. Ya es uno con Cristo y ya no hay más ocupación del cuerpo hasta el día de la redención, hasta que su cuerpo sea llamado y que esa persona que falleció y que está durmiendo, su cuerpo, él pueda tener ahora su cuerpo glorificado. No solo que sea su espíritu nuevo siendo uno con el espíritu de Cristo, pero también que ahora pueda tener un cuerpo glorificado. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, los que ya durmieron, es decir, va a venir sus espíritus con el espíritu de Cristo y sus cuerpos van a ser resucitados, para que aunque de la materia se haya hecho polvo, sus cuerpos van a ser tomados del polvo y van a ser transformados, y su espíritu va a habitar en un cuerpo glorificado. Amén. Bueno, esto es muy importante porque cuando la Biblia habla acerca de que si el Señor Jesucristo hallará fe en la tierra, la pregunta es, ¿cómo un creyente puede vivir en la fe? ¿Cómo un creyente puede sobreponerse en la fe? ¿O cómo un creyente puede vivir en la victoria de la fe en medio de un mundo en caos, sumergido y bautizado en incredulidad, en malicia, en maldad y en toda clase de perversidad, engaño y mentira bajo el príncipe de las tinieblas? Y esto es tan importante porque depende de ti y depende de mí que nosotros nos apartemos del mal. Y no quiero ser aguafiestas, y no quiero ser extremista, ni tampoco me consideres religioso, pero yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Y si alguien osara pensar que esto es fanatismo, pues seamos fanáticos. Pero la realidad es de que la palabra es la que debe sobresalir, guiarnos, darnos entendimiento en todas las áreas de nuestra vida. Porque mira, Santiago dice que toda buena obra, toda buena dádiva desciende de Dios. Aunque alguien pudiera estar disfrutando sin Cristo de buenas obras en este mundo, esas obras no serán permanentes, serán efímeras, serán momentáneas. Pero toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios mismo. Ahora, Santiago mismo habla acerca de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios. ¿Por qué habla de la sabiduría de lo alto? Para enfatizar que proviene de Dios. Ahora, tú y yo no recibimos o no debemos recibir o no tenemos que esperar recibir la sabiduría que viene de lo alto, en el sentido de que de allá viene. Si es la sabiduría de Dios la que tenemos que recibir, si es la sabiduría de Dios la que tenemos que ejercer, pero ya no es de allá hacia acá,
porque lo que estaba allá descendió y ahora mora acá. Ese es el Espíritu de Cristo. Así es que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo en nosotros mismos. Y a través de la fe, a través de la palabra, podemos echar mano de la sabiduría. Tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Tenemos una mente carnal y tenemos la mente de Cristo. En la medida en la que la palabra renueve nuestras mentes, esta mente y la mente de Cristo estarán entrando en armonía y tendremos un solo ánimo, un solo acuerdo, un solo sentir. Pero cuando la palabra no logra renovar nuestras mentes porque hay escasez de palabra en mi mente, entonces mi mente no logra ser renovada y entonces va a haber un ánimo aquí, un sistema de pensamientos aquí y un sistema de pensamientos acá. Y el que tenga doble ánimo no va a poder ser exitoso y victorioso en la vida. Amén. Entonces, cuando habla de la sabiduría que mora en nosotros y que proviene de Dios, que proviene de lo alto, pero que ahora mora en nosotros, que habla de la sabiduría de la palabra de Dios, que habla de la sabiduría de Cristo, la sabiduría del Espíritu, dice la Escritura que la sabiduría tiene ciertas características. Es primeramente pura, pacífica, sin incertidumbre, sin hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes características de la sabiduría de Dios. Pero también declara la Escritura, Santiago, que hay otra sabiduría, y que es la sabiduría de este mundo. La sabiduría que utilizan las eminencias en las universidades, las eminencias en la ciencia, las eminencias en cualquier área de desempeño de este mundo. Ahora, no estoy diciendo que dentro de esas eminencias no haya creyentes. Definitivamente que sí hay creyentes que son científicos y que tienen grande sabiduría en las eminencias o en cualquier área de la vida del hombre. Hay creyentes que están caminando en esa sabiduría de Dios, en los negocios, en las finanzas, en la ciencia, etcétera, en las invenciones, en la energía, en la tecnología, etcétera. Pero particularmente estoy hablando de la mayoría de las personas, dejando de lado a los creyentes. Todos ellos, los mismos que gobiernan los países, los mismos que definen las reglas sociales, los mismos que definen la moda, los mismos que definen las tendencias tecnológicas, tienen una gran sabiduría. Pero la Biblia dice que esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Ahora, nosotros nos beneficiamos de alguna manera o de otra de esa sabiduría de los hombres. Definitivamente que sí. Utilizamos, por ejemplo, dispositivos electrónicos de cómputo que provienen de esa sabiduría para nuestro beneficio y no está mal. Pero el tema es que Dios quiere que estemos sobrios y velando. Porque a través de esa sabiduría es cuando vienen los engaños. A través de esa sabiduría es cuando vienen lo que causa la incredulidad y la dureza de corazón. Te voy a decir cómo se da la dureza del corazón que viene a causar amargura, condenación e incredulidad. Un corazón duro o malo de incredulidad no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso. Viene un sistema de pensamiento, una manera de pensar y después viene otra. Después viene una emoción negativa, viene otra emoción negativa, viene una decepción negativa, viene un rechazo, viene una mentira, viene un engaño, viene una palabra de temor, viene una palabra de incredulidad, de incertidumbre, una palabra de maldad, una palabra contraria a la paz. Vienen sistemas de pensamiento, palabras, situaciones, emociones que vienen afectando nuestro corazón, y en la medida en la que nosotros estemos vulnerables, como inocentes, y no inocentes al pecado, pero como ingenuos, estaremos siendo afectados en el corazón de tal manera que cuando menos lo esperemos, nuestro corazón ya se endureció.
Te voy a poner un ejemplo, pero no lo vayas a hacer, simplemente lo voy a comentar. Pero si tú, que por cierto quiero hacer un paréntesis, me gustaría que en el grupo en donde recibes las invitaciones para las reuniones, tú puedes enviar un mensaje. No llega el mensaje directo al grupo, pero sí me llega directamente a mí. Tú puedes mandar un mensaje. Me gustaría que, si es posible que todos, y si no la mayoría, que tú pudieras hacer una reflexión de estos últimos 9, 10 meses que nos hemos estado juntando. Creo que nos empezamos a juntar a partir de marzo. Si es así, quiere decir que vamos a cumplir cerca de 10 meses de habernos estado juntando prácticamente todos los días. Y a mí me gustaría que tú me hicieras comentarios acerca de cómo ha sido bendecida tu vida. ¿Qué cosas han sucedido en ti por causa de que has estado con nosotros, te has estado conectando? Si has vivido cambios, si has disfrutado cambios, si ha habido algún milagro en tu vida, si ha habido alguna manera diferente de pensar. ¿Qué cosas han sucedido en tu vida que crees que Dios las ha causado, que crees que tú las has aprovechado, que te las has apropiado por la fe? Cosas que tienen que ver con la benignidad, con la bondad, con la herencia, con el poder, con la gloria que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Me gustaría que, si es posible, que todos lo pudieran hacer, y si no, pues la mayoría de ustedes, los que pudieran, que me comentaras 1, 2, 3, 4, 5, 10 experiencias, las que tú quieras, de una manera objetiva, en un audio, en un texto, como tú quieras hacerlo. Pero sería importante porque más allá de que nos estamos conectando y de que estamos a través de la tecnología y de el internet y de la videoconferencia, Dios es bueno y su espíritu nos une. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad, y donde dos o más se congregan en su nombre, Dios causa cosas poderosas. Así es que, así como nuestras vidas se van edificando y vamos caminando en lo mejor de Dios, que es un proceso, me gustaría entender, conocer y saber acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de cómo has vivido este proceso, qué bendiciones, qué cosas te has apropiado por la fe, cómo ha cambiado tu vida, porque no creo que si tú has estado conectándote, a lo mejor no día tras día, pero semana tras semana, 2, 3 días a la semana, no creo que tu vida siga siendo igual. Y queremos darle la gloria, el Señor, la gloria, el honor y la alabanza a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesús. Y queremos animarnos y animarte a seguir adelante. Y seguramente en este 2021 vendrán cosas nuevas por hacer, cosas que debemos emprender juntos y en equipo, pero es importante que le demos gloria a Dios. Así es que cierro el paréntesis con esto. Me gustaría que en estos días, puede ser antes de que termine el año, puede ser en estos días que estamos de vacaciones, cuando tú lo desees, coméntanos, envíanos un mensaje y háblanos acerca de cómo Dios ha sido bueno contigo. Recuerda que Dios es fiel, independientemente cómo hayas disfrutado tu vida en Él o no, Dios sigue siendo fiel. Si tú has alcanzado o no has alcanzado alguna meta, Dios sigue siendo fiel y está propuesto, está propicio para que tú alcances todo lo que Él ha puesto delante de ti, a todo lo que Él te ha llamado. Amén. Así es que cierro este paréntesis, y es importante que tú y yo podamos entender que si no cerramos la puerta a esta sabiduría, a esta incredulidad, a este temor, si no somos sobrios, cuidadosos, entonces van a venir añadiéndose a nuestro corazón todas estas experiencias, y en lo que menos pensemos, nuestro corazón va a estar siendo insensible al Señor. Si tú y yo, el ejemplo que iba a poner, y que no me gustaría que tú lo siguieras, pero si tú has sido grandemente bendecido por conectarte tantos días, fortalecer tu fe dando gloria al Señor, alimentándote en la palabra, meditando en ella, cantando, escuchando, escudriñando, siendo bendecido por la palabra de Dios y por el Espíritu en tu vida, pero tú te desconectas 1 mes, 2 meses, 3 meses. Créeme que si tú llegaste a un punto de bendición,
pues prácticamente hasta caer, hasta un punto más atrás de donde empezaste. Porque el Señor Jesús dice, separados de mí nada podemos hacer. Y la incredulidad y la potencia de la fuerza de la adversidad que hay en este mundo es tan continua, no duerme, no descansa, para afectar a todos los que se dejen. Así es que no permitas darle vacaciones a tu fe y no permitas que el desánimo pueda venir a tu vida. Mira cómo dice ahora Mateo 14. Solo apúntenlo, lo voy a leer rápido para no tardarnos mucho. Mateo 14, 29 al 31. Tú conoces ya esta historia y es la historia de Pedro. Y dice la escritura que Pedro descendió de la barca para ir caminando sobre el agua a Jesús. Y Pedro salió de la barca caminando sobre el agua. Pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a enfocarse en las circunstancias, en el viento, en las olas, seguramente dice, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y entonces le dijo al Señor, sálvame. Y Jesús extendió la mano, lo levantó, lo sacó y le dijo, hombre incrédulo, aunque algunas Biblias dicen hombre de poca fe. Recuerda que no necesitamos mucha fe, sino aunque nuestra fe sea como un grano de mostaza, es suficiente para hacer proezas. Pero le dice el Señor Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue la razón de por qué Pedro dudó? Simplemente, no queremos hacer un estudio acerca de esto, pero simplemente Pedro dudó porque quitó sus ojos de Jesús. Pedro dudó porque puso sus ojos en las circunstancias. Por eso nuestra animación es que no dejes de poner tus ojos en Jesús. No escuches las circunstancias. No escuches. Este 2021, aunque muchos esperan o muchos creen que va a haber una nueva esperanza de vida y de mejoría en este mundo, hablando de una esperanza humana, quiero decirte que no quiero alarmar a nadie, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Ahorita vamos a leer al respecto y vienen cosas peores, humanamente hablando. Así es que si nosotros confiamos en la esperanza humana, vamos a estar desanimados, vamos a llegar a estar sin aliento, casi a punto de sucumbir. Por eso, nuestra esperanza es la esperanza divina que proviene de la palabra de Dios. Y por eso no debemos de dejar de poner nuestros ojos en Jesús. Pedro caminó sobre el agua, lo cual fue algo extraordinario. Y si hubiera mantenido su enfoque en Cristo, él hubiera caminado hacia Jesús y regresado con Jesús y hubiera sido algo extraordinario. Pero Pedro no tenía suficiente experiencia. Así es que mientras nosotros estamos poniendo nuestros ojos en Jesús, las adversidades van a venir, las mentiras, los engaños, las malas noticias. Cierra tus oídos y tus ojos a las malas noticias, no las escuches. El evangelio es buenas noticias, tan buenas, que el mundo natural, que los hombres, para ellos es locura y dicen, no puede ser algo tan bueno que pueda ser verdad. Pero en Cristo, para los creyentes, es algo tan bueno, que es verdadero y es para ti y para mí. Así es que abre tus oídos al evangelio, a las buenas noticias. Cierra tus oídos y tus ojos y tu corazón a las malas noticias. Bien, enfócate en Jesús. Recuerda, la adversidad siempre va a estar ahí y no debemos de perder de vista a Jesús. Mira como dice, también apúntalo, solo no lo busques, te lo voy a leer yo. Primera de Corintios 10, capítulo 11 y 12. Dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, la historia se vuelve a repetir cuando los que están en vida ignoran lo que sucedió en la historia. Esto hablando humanamente.
Pero en Cristo las cosas sucedieron con el pueblo de Israel, las cosas sucedieron como están descritas en la palabra para que tú y yo aprendamos de la palabra y para que no cometamos los errores que algunos cometieron en la palabra. Por ejemplo, no podemos ignorar el error que cometió Caín, que se justificó a sí mismo, que buscó justificarse delante de Dios a través de sus obras, que no tuvo el corazón ni la sabiduría para cuidar de su hermano. Le dice al Señor, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues Dios nos llama a ser guardianes de nuestros hermanos, a bendecir a nuestros hermanos. No podemos ignorar acerca de los fariseos que se justificaban a sí mismos, haciendo nula la justicia de Cristo a través de la fe. No podemos ignorar al pueblo de Israel que recibió también la palabra de verdad, pero no creyeron, por lo cual no pudieron sacar el propósito, el beneficio de la palabra. Y la escritura y todas estas cosas que están descritas, están escritas para que sean a nosotros como ejemplo y que nosotros podamos aprender de ellas. Porque mira, dice el versículo 8 de Hebreos, capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación. No endurezcáis vuestro corazón. Y fíjate cómo dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Hebreos 3, versículo 12 y 13. Leímos Hebreos 3, 8 y ahora el 12 y el 13, versículos 12 y 13. Miren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad, porque entonces se apartará del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros, entre tanto que se dice que hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Endurezca su corazón por el engaño del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en este mundo? El pecado abunda. Mira, hoy quise compartir algo acerca de Efesios capítulo 5, versículos 19, 20 y 21, cuando habla de las obras de la carne, y la realidad es de que no pude. Intenté hacerlo, pero no me sentía a gusto, porque realmente habla de las obras de la carne y son tan intensas y tan extensas. Habla de pecados sexuales, habla de pecados financieros, habla de borracheras, habla de pecados en las relaciones. Esas son las obras de la carne. Y nosotros ya morimos a nuestra naturaleza pecaminosa que influenciaba, que tenía como fruto esas obras. Pero el mundo que no conoce a Cristo vive en todas esas obras. Y lo peor de todo es que todas esas obras de la carne que son completamente pecaminosas, que te apartan de la bendición de Dios, que te apartan de la fe. Y recuerda que el pecado, aunque el creyente caiga en pecado, aunque no tenga una naturaleza pecaminosa, si se sujeta al pecado, si se hace esclavo del pecado, va a sufrir las consecuencias del pecado y va a quedar vulnerable al enemigo de nuestras almas. Así es que debemos de huir, poner nuestros ojos en Jesús para no ser engañados por el pecado. Pero este mundo está sumergido en pecado. Y lo peor de todo es que a muchos de estos pecados, este mundo ya le llama bueno. Y a las cosas buenas de la palabra, que son de acuerdo al corazón de Dios, y no estoy hablando de religiosidad, pero estoy hablando de cómo Dios diseñó la vida del hombre para que viva en su plenitud y en lo mejor. Porque el hombre se ha obstinado a decidir qué es lo mejor y qué es lo que realmente le conviene. Pero la realidad es de que, humanamente hablando, cada cabeza es un mundo completamente diferente. Pero Dios, que es más alto en conocimiento y en sabiduría, que Él es el grande, el poderoso, que inescrutables son sus caminos. El sabio, el eterno, el en quien reside toda la gloria y la sabiduría, el amor, la benignidad, la bondad. ¿Qué no sabrá qué es lo que mejor nos conviene? Pero definitivamente que sí.
Pero en la obstinación y en la necedad, en las tinieblas, el hombre ha decidido hablarle a las cosas que provienen de Dios, maldad, malo, no te conviene. Y a las cosas que provienen de la carne, esas son las cosas buenas. Así es que este mundo está en una situación muy difícil y tú y yo es importante que entendamos, porque la palabra así nos lo enseña, y yo espero que el Espíritu de Dios te lo revele, que tú y yo ya no somos de este mundo. Todo creyente nacido de nuevo ya no es de este mundo. Si ya no somos de este mundo y nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada en la cruz del Calvario juntamente con Cristo, ¿por qué queremos sujetarnos a las modas y a los pensamientos y a los sistemas de este mundo? Así es que no vamos a pelear y a ofender y a juzgar, no, pero tenemos que ser sobrios y a través de la sabiduría de Dios poder emprender el camino correcto para permanecer en la palabra con un corazón sensible al Señor, dependiendo de Él y no dependiendo de que las personas tengan contentamiento contigo. La verdad tenemos que expresarla en amor. La motivación de todo debe ser el amor, así como la fe opera en el amor, la verdad tiene que ser hablada en amor, pero no seamos condescendientes con el pecado. No discutamos la palabra, pero no seamos condescendientes con el pecado. Pero hablemos la verdad en amor y no trates de, por causa de quedar bien con algún familiar o por causa de que hablen bien de ti los demás, tú quedes vulnerable a tu fe, a tus conceptos, a tus convicciones. Pero antes bien, Dios es el que habla de ti y el que te defiende. Así es que permita que Dios te defiende. Y déjame decirte algo. Es muy importante que tú lo entiendas. No porque tú permanezcas en la fe creyendo. Los que están cerca de ti, incluyendo tus mismos familiares más cercanos, van a recibir lo que tú tienes y lo que tú crees. No porque tú les hables con amor y les hables con la verdad, ellos van a recibirlo y ellos van a decidir como tú has decidido. No necesariamente esto va a suceder así. Así es que no te extrañe y no te ofendas porque alguien no recibe lo que tú tienes. Porque cada hombre tiene el derecho de decidir recibir o rechazar a Jesús. Y no porque tú lo hagas con amor, no significa que las personas lo van a recibir. Porque no te están recibiendo a ti. Están recibiendo al Rey de la Gloria, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y que murió por amor incondicional a favor de todos los hombres. Y aún así, el hombre está en su libre derecho de decidir aceptar o rechazar a Jesús. Y déjame decirte que muchos, aún personas que están muy cerca de ti, lo rechazarán delante de ti. Y aún si Jesús te está usando, si el Espíritu de Dios te está usando para que tú les prediques, aún rechazarán a Jesús por la predicación que tú les estés otorgando. Muchos vendrán al conocimiento de la verdad a través de ti, pero no significa que porque tú lo haces con amor, todos se van a convertir. No es así, no va a ser así. Así es que tenemos que entender que esto puede suceder para que no nos sorprendamos. Y voy a terminar con algunas porciones de la Escritura que vienen en la segunda epístola o segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 1, hubo falsos profetas entre el pueblo. Así habrá también en nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Aún en lo religioso, lobos vestidos de ovejas, trayendo herejías, resistiendo y hablando en contra de Jesús y de la palabra, engañando a muchos. Dice, y muchos seguirán sus perdiciones
por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto ya está pasando hoy en día. El camino de la verdad está siendo blasfemado. Si el Señor Jesucristo no viene pronto por su iglesia, si se tarda un poco más, va a venir y prácticamente ya no va a hallar fe en esta sociedad incrédula, en las generaciones más jóvenes. El nombre de Jesús está siendo blasfemado. ¿Por qué? Porque todos los que están en eminencia con la sabiduría humana, a los cuales muchos padres han encargado, y me estoy refiriendo a los maestros, a la educación, a los sistemas de educación, y no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que no haya maestros buenos. Definitivamente que hay maestros buenos, creyentes y no creyentes. Pero es el sistema educativo, es el sistema de pensamientos de este mundo que ha causado ese rechazo a Jesús. En todos los países se habla acerca de la evolución. Una mentira tan grande que es imposible que pueda ser ratificada científicamente. Pero decidieron implantarla y retiraron lo que la Biblia dice acerca de la creación. Es más, muchos países ni siquiera lo consideraron en su historia. Pero es el mismo sistema educativo que se ha encargado que la niñez empiece a ser educada, separada de la sana doctrina de la verdad de Cristo. Así es. Dice el versículo 2, el versículo 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme, es decir, en el día del fin. Dice la Escritura en el versículo 4, porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, mas antes, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo viejo, mas antes preservó a Noé, dice, y a 8 personas con él, predicador de justicia y trayendo la desilusión sobre el mundo de malvados. Es decir, en el tiempo de Noé, Dios tuvo que, a través del diluvio, destruir a la humanidad. Solo salvó a Noé y a sus familias, a sus hijos y sus familias. Dice, y si también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolos en ceniza, y poniéndolos por ejemplo a los que hablan de vivir impíamente, sino que solo libró a Lot, afligido por la conducta de aquellos malvados, porque aquel hombre justo, morando entre ellos, por lo que veía y oía, afligía su alma justa todos los días con los hechos de ilícitos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Bien. Dice, bueno, el 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Es decir, a los justos los preserva, pero a los malvados serán atormentados en el día del juicio. Sucedió en Gomorra, sucedió en Sodoma y en Gomorra, y prácticamente estamos viviendo hoy en día las mismas actitudes de las personas, de la maldad, de los ilícitos y de las iniquidades que sucedían en Sodoma y en Gomorra. Lo mismo está pasando que como en los días de Noé, en la maldad y en la obstinación de los hombres. Y dice el Señor Jesucristo, como en los días de Noé, así será el día de mi regreso. Se estarán casando y dándose en casamiento, ignorando. Así es que este mundo que está lleno de perversidad, pero tú y yo en él estamos para hacer luz y sal, para bendecir, no para juzgar. Cristo no vino para condenar, sino para salvar. Así es que tú y yo que estamos en este mundo tenemos que estar sobrios, vigilantes, no descuidándonos, porque este mundo, si te descuidas, te arrastra.
y va a hacer que tu corazón pueda endurecerse, enfriarse. Es un proceso, no es de hoy a mañana, pero no te des el lujo de que esto suceda en tu vida. Antes bien, haz un compromiso con el Señor. Él te ama, Él tiene cuidado de ti. Si tú respondes y crees con Él, dice la Escritura, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo es posible que esto suceda en tu vida? Cuando tú te concibes que estás cubierto con sus plumas y que estás debajo de sus alas. Esto es por la fe. Y hay un poder que mora en ti. El mismo Espíritu mora en ti. Una tercera parte de ti es divina. No eres como la mayoría de las personas sin Cristo en este mundo. Inclusive, tú no eres como la mayoría de los creyentes que caminan en la vanidad de su mente por la incredulidad y por la ignorancia que hay en ellos. Por eso tenemos que aperturar lo que sabemos de acuerdo a la palabra. La palabra no es de revelación privada, pero gracias al Señor que nos ha revelado su maravillosa y preciosa palabra y que podemos entender lo que Él es para darle gloria, honor y alabanza en todo tiempo, y que podemos entender lo que ahora somos en Cristo y estamos aprendiendo aún más y conociendo aún más y caminando en lo mejor de Dios, y queremos caminar en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, amando al Señor. Mi hermano, yo no quiero nada. No quiero depender en lo absoluto en ningún área de mi vida, en nadie, ni en mí, ni en los demás. Quiero depender solo de Cristo. Tengo ese objetivo. Seguimos caminando hacia adelante, pero fuimos llamados a depender solamente de Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque aunque tenemos una responsabilidad para cumplir nuestro propósito en este mundo, fuimos llamados a bendecir a otros. No fuimos llamados para quedarnos. No fuimos llamados para satisfacer nuestro ego ni nuestra carne. Fuimos llamados a extender el amor de Cristo hacia otros, a extender el perdón de Cristo hacia otros, a extender la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia hacia otros, a extender la palabra del Evangelio para enseñar a otros y que otros vengan al conocimiento de la verdad y aprendan como tú y yo lo estamos haciendo, y que aprendan a vivir en lo mejor de Dios, a perseverar en la fe, a estar unidos, asociándonos con personas que participan de la misma fe, conservando las buenas costumbres, siendo pacientes, creyendo en el Señor, sembrando en el reino, motivando a otros que también lo están haciendo igual que nosotros, y si es posible, animarnos los unos a los otros, amonestarnos en el Señor, hablar la verdad en amor, invitándonos, dice la Escritura en Hebreos, incitándonos al amor y aún amonestándonos para que nadie deje de congregarse, de escuchar la palabra, de unirse, de asociarse con personas que participan de la misma fe. Así es que mi animación en el nombre de Jesús es que caminemos como lo hemos estado haciendo, insistamos aún más en que la palabra domine nuestras vidas para que el Espíritu que nos ha sido dado nos guíe, aprendamos a caminar por fe y para fe, aprovechemos el Evangelio, gocémonos y alegrémonos en nuestro Hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Él. Alégrate y gózate. No dejes de darle gracias al Señor. No dejes de alabarle y exaltarle. No dejes
de tener conciencia de Cristo y de saber que Él está contigo. El Señor está contigo. Recuerda, a Dios no lo podemos sentir, a Dios lo tenemos que creer, porque es imposible que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice, porque es imposible, déjame te lo leo mejor, pero es imposible que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que es ahí va mejor, para que quede bien claro. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que a Dios se allega, crea que Él es, que Él está, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios hay que creerlo. Definitivamente que cuando tú crees, tú permaneces creyendo y empiezas a sumergirte en la palabra y ella empieza a renovar tu mente y tu vida empieza a ser transformada, tus sentidos van a empezar a ser transformados, sujetados, tu mismo cuerpo va a experimentar la vida del Espíritu, la vivificación del Espíritu, tus sentidos. Vas a poder experimentar en lo físico cosas, pero lo físico no hace lo espiritual. Lo espiritual causa aún manifestaciones físicas. Yo recuerdo que en algún tiempo de la historia, más allá de lo que tú podías sentir o no sentir, porque no depende de sentir, había manifestaciones gloriosas. Yo recuerdo haber visto a personas que le fueron dados piezas en su dentadura de oro, de plata, como escarcha de oro y de plata en el rostro, en las manos, aceite en las manos. Pero bueno, no buscamos las señales, porque nosotros fuimos llamados a creer y la palabra de Cristo es la palabra profética, es la profecía más segura. Pero en el nombre de Jesús, que haya gozo y alegría. El gozo se manifiesta. Causa. El gozo sujeta tus sentidos a bendición. La paz. Son frutos del Espíritu para que no solo tu espíritu esté gozándose, alegrándose, esté en paz y en certidumbre y en alegría y en justificación, sino que también tu alma, tu cuerpo, todo lo que tú eres, tu familia y todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza. Señor, permite en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos esté viviendo la gloria de tu nombre, de tu palabra, de tu presencia, de tu amor, de tu paz, del fruto de tu espíritu y aún de la unción de tu espíritu en sus vidas, en el nombre de Jesús. Señor, te lo pedimos. Y gracias te damos, Señor, porque nos has amado con tanto amor. Y gracias, Señor, te damos porque en Cristo Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros ya en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Cristo.